Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación para que pueda estar nuevamente con nosotros, haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez León y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de ayer, el Colegio Médico Dominicano realizó una marcha pacífica desde la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia hasta las inmediaciones del Palacio Nacional. Esta marcha se había anunciado con varios días de antelación e incluso se había trazado la ruta que seguirían desde la maternidad hasta el Palacio. Bueno, pues ayer, cuando los médicos se encontraban marchando, sin previo aviso, sin decirles nada, la ruta les fue cambiada por los agentes de la Policía Nacional que estaban en los alrededores. Pusieron unas barreras y estaban desviando a la marcha de los médicos por otro lugar que no había sido el acordado, que no había sido la ruta acordada entre las autoridades y el Colegio Médico Dominicano. Bueno, pues allí en ese punto se presentó un lamentable, un penoso altercado en el cual los médicos recibieron empujones, trompadas, patadas, fueron zarandeados por los agentes de la policía que no les permitían atravesar las barreras que habían colocado en medio de la calle para desviar la marcha. Y yo creo que ese no es el trato que se merecen los médicos dominicanos. Yo no creo que esa es la forma de tratar a una clase, a un sector tan importante de nuestro país. Señores, ahí había muchísimas doctoras, ahí estaba el propio presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencaba. Ahí estaba la secretaria general del Colegio Médico Dominicano, que es una mujer, en medio de todos estos empujones, de esos maltratos sin necesidad. Porque, ¿qué iban a hacer los médicos? Los médicos iban a llegar, a acercarse lo más que pudieran al Palacio para allí mostrar sus pancartas y hacer sus consignas de los reclamos que ellos están haciendo. ¿Qué están reclamando los médicos? La reposición, óigame bien la palabra, la reposición de incentivos por antigüedad y por distancia. Es decir, esos incentivos que se les entregaba a los médicos y ahora no se les entrega por el tiempo de servicio que tienen en el sistema público de salud. Ellos estaban reclamando ayer que eso se les entregara, pero también estaban reclamando el incentivo por distancia. ¿Ustedes creen que es cualquier persona, que es cualquiera que le dicen váyase para Jimaní, arranque para Jimaní, deje su familia aquí, vaya para allá, que usted el servicio suyo es allá que está en Jimaní? Entonces, había un incentivo por distancia, porque tú estás sacando a esa persona
de su hábitat normal. Tú lo estás enviando a 250 kilómetros de la capital, a 200 kilómetros, lejos de su familia. Entonces, había también un incentivo por distancia que no se le está entregando a los médicos. Pero también hay un tema pendiente con las pensiones. Los médicos querían también conversar, dialogar con las autoridades de salud y con el gobierno con relación a esas pensiones. Pero están exigiendo también equipamiento en varios hospitales. También están reclamando el abastecimiento de muchos hospitales de medicinas, abastecerlos de medicinas a muchos hospitales del país, pero también están reclamando la realización de concursos para asimilar un nuevo personal médico, porque hacen falta, porque no hay médicos suficientes, pero también la contratación de enfermeras, de bioanalistas, porque hacen falta, porque no son suficientes los que están hoy en día trabajando en los diferentes hospitales públicos del país. A eso fueron los médicos en el día de ayer, a marchar hacia el Palacio Nacional para que le entraran, como dicen en el barrio, para que le entraran como la conga, a empujones, a trompadas. Ahí yo vi unas imágenes donde unos agentes policiales estaban, como se dice, zarandeando a un médico. Lo agarraron por los hombros y lo movían con una violencia, o lo agarraban por un brazo. Pero por Dios, no es de esa manera. Yo quisiera saber quién fue el de la gran idea de cambiarle la ruta que se había establecido a los médicos para marchar. ¿Cuál fue la autoridad que dio la orden para que colocaran esas barreras y desviaran la marcha que tenía una ruta trazada, programada, autorizada? Sin embargo, fueron objeto de maltrato, como se pudo ver en el día de ayer en las inmediaciones del Palacio Nacional. Dicen las autoridades, dice el gobierno, que ellos tienen el gobierno a puertas abiertas, que el palacio está con las puertas abiertas y que los médicos no tenían necesidad de marchar. No, de lo que no había necesidad era de maltratar a los médicos. De lo que no había necesidad era de desviar esa marcha pacífica. De lo que no había necesidad era de tratarlos como si fueran delincuentes, porque eso fue lo que hicieron, y eso no ayuda en nada a tratar de resolver los problemas que tiene el sector salud. Todo lo contrario, eso radicaliza a los médicos. Los médicos que ayer saludábamos el hecho de que realizaran una caminata, una marcha, y no realizaran un paro de 24, de 48 o de 72 horas en los diferentes hospitales públicos del país. Porque yo no estoy de acuerdo con esas huelgas, porque esas huelgas solamente afectan a los más vulnerables, solamente afectan a los más pobres. Los ricos, los que tienen dinero, pueden pagar un centro médico privado y pueden irse hasta fuera de la República Dominicana para atenderse cuando tienen algún tipo de dolencia en su salud. Entonces, no había por qué actuar de esa manera. Dice el doctor Daniel Rivera, y que tanto él como el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y también un viceministro del Ministerio de Salud Pública,
estaban en el palacio esperando para recibir a una comitiva del Colegio Médico Dominicano. Pero mientras ustedes estaban esperando a esa comitiva de los médicos del Colegio Médico Dominicano, afuera, los médicos que venían marchando precisamente para acercarse al Palacio Nacional y de alguna manera ser recibidos, estaban recibiendo maltratos, estaban recibiendo patadas, estaban recibiendo trompadas, empujones por parte de agentes del orden, agentes de la Policía Nacional, que reciben órdenes, que alguien les dijo a ellos: hay que parar esa marcha en este lugar, hay que poner barreras en este lugar para que no puedan avanzar. Y no fue eso lo que se acordó con los médicos. Ellos reaccionaron sorprendidos cuando vienen marchando, cuando vienen caminando y se encuentran estas barreras en ese punto, cuando se había hablado otra cosa. Y ellos iban a llegar de manera pacífica a colocarse en un lugar frente al palacio con sus pancartas, con sus consignas, a reclamar sus derechos y a reclamar para que se resuelvan las necesidades que tiene el sector público de salud en la República Dominicana. Así que condenamos el maltrato que recibieron en el día de ayer los médicos en esa marcha hacia el Palacio Nacional. Los médicos no son delincuentes. Los médicos son ciudadanos que ejercen un apostolado, que sacrifican su vida mientras otros están disfrutando, están paseando, están gozando. Esos médicos están metidos en un hospital para atender a todas las personas que lleguen allí y que necesiten atención de un profesional de la medicina, que necesiten atención médica. Así que ese maltrato del día de ayer no tiene ningún tipo de justificación. Y nosotros esperamos que las autoridades, que el gobierno se reúna, se siente en la mesa de diálogo con el Colegio Médico Dominicano para que puedan escuchar sus reclamos y se resuelvan los problemas que ellos están planteando. Llévatelo, Cundo.